pues es verdad que es un libro hecho con mucha experiencia. Yo creo que la primera vez que pensé en hacer este libro fue una vez que entré en el confesionario con mi sacerdote habitual y le conté ahí entre lágrimas y lloros lo mal que se había apartado uno de mis hijos. Y entonces el hombre me dijo: "Ya, maravilla". Y yo dije: "Pues este hombre, además de estar sordo, ahora, no sé". Entonces le volví a contar todo, haciendo todavía más énfasis de cómo me sentía, de lo triste que estaba. Y entonces, qué maravilla. Y yo dije: "Ya está, perdió la cabeza este sacerdote mío". Y me quedé callada y él me dijo: "Te escuché la primera vez. Digo, qué maravilla, cómo te pone de rodillas este hijo tuyo". Y entonces me quedé noqueada, y yo creo que me da 2 bofetadas y no me quedo peor. Y salí del confesionario, entré al oratorio, miré al sagrario y dije: "Ya está, voy a rezar mogollón para que ningún hijo mío me tenga que poner de rodillas". Pero bueno, es verdad que cuando las cosas se ponen puñeteras, pues habrá que preguntar para qué, y habrá que confiar en que Dios va a sacar algo bueno de todo esto. Y yo con este libro también quería dar mucha paz, mucha serenidad, porque cuando vas a algunos COF, algunos cursos de orientación familiar, entras, a veces yo hiperventilaba, de que a los 2 años si no es ordenado ya no va a ser ordenado, y dices: "Me cachis, o sea, ya llego tarde, ya llego tarde". Y entonces, en clave de Dios, había que pensar que nunca llegas tarde, porque para Dios los tiempos son diferentes. Entonces, hoy te pido, Señor, que repares todo lo que hice mal, y el Señor lo repara y ya no llegas tarde. Entonces, hoy es el mejor día para empezar a educar a tu hijo en el orden, en el pudor, en lo que te dé la gana. Para el Señor nunca es tarde. Y esto me parece que da mucha paz a los padres y hace mucha falta. Entonces, quería escribir este libro en clave de Dios, porque cuando solo hablamos en clave de sol, en clave humana, nos quedan lo mejor de la receta sin dar. Y nos queda esa esperanza sin trabajar. Nos queda lo mejor, nos lo hemos perdido, porque humanamente somos muy limitados. Hace poco le daba una charla a unas adolescentes que era como encontrar al señor Darcy. Y entonces estaban todas: "Es que ya no hay hombres, es que". Y le dije: "Mira, o sea, yo después de ver Downton Abbey, que tanto me encantaba esta serie de época tan maravillosa, yo decía: "Mira, yo la filiación divina me la imagino como ser hijas del Lord. O sea, eres la hija del Lord. ¿Cómo no va? O sea, va a aparecer lo que tenga que aparecer cuando tenga que aparecer. O sea, no te preocupes por nada, porque está difícil, sí, pero todo si lo tienes en visión humana. Si eres consciente de que eres la hija del Lord, todo vamos, es que todo es posible. ¿Cómo no va a ser posible para la hija del Lord conseguir hasta el hombre más maravilloso?". Y yo les dije: "Eric, nuestro padre es el creador de los serendipities". Serendipity es eso que te encuentras sin que estás buscando. Pues el creador de los serendipities es el Señor. Entonces, con esa fe, con esa paz, con esa confianza, tenemos que ser padres. Hoy es el mejor día y pase lo que haya pasado, no pasa nada. O sea, hemos cometido 1000 errores, pero mi una de los, eh, ahora igual no lo digo bien litúrgicamente, una de las funciones de la misa es la reparación. Y además de reparar todo lo que sufrió el Señor en la pasión, podemos reparar todos nuestros defectos y pedirle que los repare, y que la bofetada o el grito que diste no tenga repercusiones, no deje efectos secundarios, que corte esa onda de cosa mala, que la corte de raíz. Y lo hace, y tenemos a nuestra madre para hacerlo. Entonces, este libro quiere ser un remanso de paz, un remanso de esperanza, y que nos centremos en medirnos en la clave de sol de la tierra, sino que esto es en clave de Dios. Y esto mola mucho y nos da tiempo a poner el tipes y a rectificar. Decía Víctor Cooper, que es el coach tan maravilloso, que si educas a tu hijo para ser buena persona, lo estás educando para que sea bueno en todas las facetas de su vida. Va a ser un buen estudiante, va a ser un buen novio, va a ser un buen amigo, va a ser un buen deportista. Y yo digo que si además metes a Dios en esta ecuación, si tú educas a tu hijo cara a Dios, va a ser un niño feliz, porque uno nunca va a estar solo. Y cuando educas mirando al cielo, si metes a Dios en esa ecuación, te garantiza todo.
Porque si tú lo educas para tener presencia de Dios, lo estás educando para el online, para el offline, para la inteligencia artificial, para lo que venga, que no tenemos ni idea de lo que va a ser. Es una vacuna para cualquier problema, cualquier mal que venga, imaginable o inimaginable. Esos 10 mandamientos es la vacuna para todo lo que venga. Entonces, claro, cunde mucho. ¿Para qué nos estamos preocupando educar en la vida digital, educar en... no, ¿por qué no educamos en presencia de Dios? Está todo resuelto. O sea, con esos 10 mandamientos es la vacuna para todo lo demás. Entonces yo creo que esto de educar cara a Dios, aunque haya gente que no sea creyente, que no se puede estar viendo, digo, igual hasta compensa. Creas o no, esto es la vacuna para todos los males que puedan venir y para tener la mejor versión de sus vidas. Y además, cuando educas en clave de Dios, a mí me impactó mucho un vídeo que vi en un tren, que era un vídeo de promoción de la lucha contra el cáncer, que decía vivir sin miedo. No es miedo a morir, es vivir sin miedo a vivir, a disfrutar, a darse, a que esta vida merezca la pena. Y cuando estás cerca de Dios pasa eso. Cuando tienes las entradas del cielo en el bolsillo, que eso cuando no tenemos ese pecado mortal, esas entradas del cielo en el bolsillo, pase lo que pase, no pasa nada. Lo importante está garantizado. Entonces, vive sin miedo. Después, brevemente, yo en mi libro nombro a Fernando Alberca porque yo crecí como madre leyendo y escuchando a Fernando Alberca, y una de las cosas que dice es que el adolescente es él, no tú. Y entonces yo creo que es un crack en la comunicación y te dice, si el adolescente, el niño maravilloso, ese que te adoraba, que te achuchaba, que eras el amor de su vida y demás, este niño sigue ahí. Y lo que no te gusta del adolescente es el atrecho. O sea, imaginemos que nos cambian la botella de Coca-Cola y nos la ponen espantosa. El líquido de Coca-Cola nos sigue gustando. Pues con la adolescencia pasa un poco lo mismo. No nos gusta ese formato que ha adquirido en esta campaña, pero el líquido de Coca-Cola sigue ahí, lo que tanto nos gustaba sigue ahí, el niño adorable sigue ahí, y tenemos que confiar en los peores momentos, recordar que es el atrecho. Y que si él grita, nosotros tenemos que bajar la voz. Y que si él se enfada, no tenemos que ponernos a su altura. Él es el adolescente y nosotros el adulto. Se tiene que notar la diferencia. Y que cuando haga esos gestos tan antipáticos, cuando ponga los ojos en blanco, cuando pegue un portazo, no pasa nada. Y ya nos acordamos de la botella de Coca-Cola fea, esto va a pasar. Y no perder los papeles. Y eso ayuda a mantener esos puentes de comunicación que son tan difíciles en la adolescencia. Una de las cosas de la comunicación que me parece importante, en el libro yo creo que van marcando varios tips, hablo de lo fácil que es hablar en tercera persona, ver películas, ver series de televisión. Nunca ha sido más fácil, porque antes para ver una película venía una escena tórrida y entonces tenías que poner el cojín, no mires, tapar los ojos, y ahora lo puedes pasar y además ves en qué momento te puedes enganchar. Y creo que es bueno que veamos películas, series de televisión con ellos en los que pase de todo. Que lo que puede pasar saliendo de noche, lo que puede pasar cuando tienes una relación no conveniente, lo que puede pasar cuando... Todas esas cosas es muy bueno verlos y además en la cruda realidad. Ellos cuando están viendo la película no tienen posición de oposición porque no los se sienten juzgados. No es él, no es un amigo suyo, no es la pandilla. Entonces, en esa posición sin esa posición de oposición, ellos son capaces de escuchar, son capaces de ser receptivos, son capaces de entender que lo que estás diciendo es objetivamente lo bueno. Y a lo tonto vas creando un protocolo de actuación en determinados casos. Yo me acuerdo cuando les decía a mis hijas, niñas, la copa en la mano. Ay, mamá, claro, es que todos nos quieren violar. Y entonces, cuando vimos una serie que hablaban de una niña que le echaban luego una pastilla y demás, las otras generaciones de hijos míos se dieron cuenta de la importancia de tener la copa en la mano. Entonces, hablar en tercera persona es muy, muy positivo. Y yo creo que hay que aprovechar ahí para hablar todo lo que puedas. Y hablar y comentar, sacarle mucho partido. Creo que el ratito de ver algo juntos es hacer familia,
y amueblar mucho las cabezas. Después, es muy bueno, eh, en el libro he hablado de las frases caoba, lo que no es bueno decir. Y a lo mejor son frases que nos han dicho nuestra familia con la mejor intención, nuestras madres, nuestros padres. Que no me enteré yo, pues ya está, pues no te vas a enterar. O mis hijos nunca, pues claro, como lo haga, ya la hemos liado, porque la que vamos a liar. Entonces, sí, esas frases caoba no son buenas, ni es bueno el interrogatorio. Así como cuando son pequeñitos, de unos 2 años, te dicen el contacto visual y demás, en el adolescente lo mejor es que no se sienta acorralado con la mirada, que pueda huir del escenario en la medida de lo posible, que te recomienda mucho pues, hacer la compra conduciendo porque no los estás mirando y se sienten un poco menos atosigados y hablan más. Y yo creo que tenemos que recordar muchísimo que con el poli bueno hablas mal más que con el poli malo. O sea, siendo el poli bueno, ellos se relajan y a lo mejor cuentan más cosas interesantes. Luego, yo creo que hay frases maravillosas en educación que quieren apaciguar conciencias, pero que tenemos que decir la verdad. Y a mí lo del tiempo de calidad, cuando tienes un niño pequeño puede que lo controles, pero cuando tienes un adolescente no puedes reservar mesa. El tiempo de calidad no tienes ni idea de cuándo va a llegar. Entonces hay que estar muy atento. Tengo una abuelita que conocemos que tiene 15 hijos y dice, estás molida y cuando ya acabas te vas a ir a la cama, este hijo tuyo va y te suelta lo más interesante. Entonces, la adolescencia no reserva mesa y nunca sabes cuándo va a ser ese momento de calidad. Entonces, bueno, intentar estar como muy atentos. Y hay que escuchar, y escuchar siempre, no solo cuando te hable de, es que me gusta esta niña y entonces ya paramos todo y le escuchamos. O sea, tenemos que vender la moto, tenemos que escuchar y además hacer un poco de cuento. Yo me acuerdo cuando mis hijas van a sacar el carnet de conducir, yo les digo, ya teatro, mira, o sea, que te vea, mira a un lado, mira al otro, me coloco bien, 2 - 10, coloco, y pues cuando escuchamos tenemos que hacer un poquito también de esfuerzo. Y cuando te cuenta la chilena que ha metido en el recreo, pues tienes que poner cara de interés y hacer un teatro impresionante como si te interesase. Que fingir un poco, pero ya lo hicimos. Reyes Magos, Ratoncito Pérez, ya hemos fingido, o sea, ya tenemos experiencia, tenemos currículum. Cuando llegamos a la adolescencia, ya hemos fingido varias veces, sigamos fingiendo una vez más. Y escuchar. Y eh, Kennedy siempre decía esa frase de olvidarán lo que has dicho, olvidarán lo cómo lo has dicho, pero no van a olvidar cómo los hiciste sentir. Entonces, que se sientan, que cuando le deje el novio te lo cuente y le pongas la mantita, el Häagen-Dazs y la peli de llorar, que sientan que están a gusto, que se les quita un peso de encima cuando cuentan un problema en casa. Y además tenemos que ser padres mm, La Roca y madres Lara Croft. O sea, no podemos ser Blancanieves que ponemos los ojos en blanco y nos desmayamos. Porque muchas veces yo he tenido amigas que no les contaban cosas en casa, no por el miedo al castigo, sino porque si mi madre se entera, la mato del disgusto. Entonces tenemos que ser padres y madres más fuertes. En plazas peores hemos toreado, que no nos impresionan nada, que se puede hablar de sexualidad, de borrachera, coma etílico, cómo funciona la B12, lo sabemos todo. Tienen que ser conscientes que a papá y a mamá le pueden contar cualquier cosa porque podemos. Tenemos que ser su roca y no su debilidad. Tenemos que ser esos padres que cuando a un hijo nuestro le pasa algo, que no piense, hay como se entere mi madre, sino que sean de los que dicen voy a llamar a mi madre. Entonces, esto lo damos con firmeza, sin sustos, sin aspamientos. Y si han tenido, por ejemplo, un coma etílico, pues no nos vamos a... Ya, calma, vamos a actuar y vamos a hacer un poco de teatro, vamos a hacer cómo estás, estamos bien y luego ya hablaremos. Pero sin que tengan miedo que nos dé un infarto por contarnos lo que les ha pasado. Em, Más cosas, la autoestima cuando estás en clave de Dios es la caña. Porque lo que le va a decir la iglesia, y es muy bueno que les eduquemos, que la iglesia no juzga, porque juzgar está mal, es malo, y además no cobran. Los jueces cobran, pero un juzgar gratis no nos viene a cuento. Entonces, cuando llegan a la iglesia, alguien les va a decir, todos los pecados están inventados. No vas a hacer ningún pecado nuevo y todos los pecados pueden ser perdonados.
Si esto les queda claro, pase lo que pase, no pasa nada. Tú le sueltas el sapo a un sacerdote y vuelves a tener las entradas del cielo en el bolsillo. Y sea lo que sea, me he liado con 4, he matado a 5, tienen que saber que pase lo que pase, no van a inventar pecados nuevos, todos están perdonados y es facilísimo volver a conseguir las entradas del cielo. Esas entradas que alguien hace miles de años las dejó pagadas en una cruz, ya están pagadas, solo tienes que ir a buscarlas. Y cada vez que las pierdas, vas a la taquilla y te las vuelven a dar absolutamente gratis. Entonces, estos niños tienen que crecer con eso muy metido en el cuerpo. Solo tienes que recoger unas entradas ya pagadas. Y no hay nada que les vayas a perder esas entradas. Tenemos que ser padres como Dios es con nosotros. Sepan que tenemos un cheque en blanco. No hay nada que puedas hacer para que te deje de querer. Me vas a caer mejor, me vas a caer peor, obviamente. A todos en algún momento nos caen mal nuestros hijos, pero eso no pasa nada. Eso no tiene categoría de problema. Pero no hay nada que puedas hacer para que te deje de querer, que es lo que le pasa a Dios con nosotros. No hay nada que hagamos para que nos deje de querer. Y siempre, igual que nosotros tenemos las entradas, nuestros hijos tienen un cheque en blanco y así lo tienen que saber. Después es maravilloso cuando piensan un poco en el Señor, eligen y a sus elegidos, después de, si ven la serie de Chosen, lo ven. Mentiroso, con la peor reputación, pase lo que pase, los ha elegido de toda la eternidad para ser sus elegidos. Entonces, si ha elegido a esta mujer que un tal, a este hombre que un cobarde, que estaba recaudando, y son los elegidos de toda la eternidad. Y o también pobres, tienen que acarrear con sus defectos, que los conozcamos desde todos los tiempos, para subirnos autoestima, para saber que nosotros también nos va a querer, no pasa nada. Y nuestros hijos si crecen conociendo a los 12, conociendo a esos elegidos y a María Magdalena, y dices tú, si los eligen a ellos, ¿cómo no me va a elegir a mí? Entonces, estar en clave de Dios es muy, 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 muy positivo para su autoestima. Y aquí hablo algo de que me parece fundamental cuando haces oración, vosotros ya sabéis que siempre digo que cuando me hablaron al principio de hacer oración se me hacía un mundo encima, pero cuando me imaginé que me tomaba un café con la Virgen, me tomaba un café con el Señor, ya se me hacía más ameno, ¿no? Entonces, yo les decía a las niñas otro día, cuando me tomo ese café con la Virgen me salen muchos tacos, porque cuando te desahogas te sale el joder, madre mía, es que mira, este hijo mío, este otro. Pero bueno, no pasa nada porque nos conocen y sabemos del pie que cojeamos, ¿no? Y entonces cuando te desahogas y le dices, pues mira, este hijo mío, o este marido mío, o esta hermana mía, y le cuentas lo que te ha hecho daño, en el alma se produce una diálisis y ves qué defecto, qué herida, qué anhelo del corazón insatisfecho tiene ese alma para tener ese defecto. Entonces, esa niña que no puede estar sin tener novio, pues lo que tiene es un deseo, un anhelo legítimo del corazón, insatisfecho, de cariño, de comunión, de que alguien la quiera, y está buscando lo que le falta. Una niña que es muy mentirosa, muy fantasiosa, pues a lo mejor es una niña que tiene una herida, que cuando cuenta la verdad no llega para que sentirse querida. Entonces la tiene que adornar y adornar y adornar y ser un poco Antoñita la Fantástica para que pueda recibir un elogio. Entonces, detrás de un defecto de esas personas que nos rodea, hay un anhelo del corazón insatisfecho. Y cuando rezas, ves el anhelo del corazón insatisfecho que hay detrás del defecto de la persona querida. Ves que el defecto de tu hijo viene por esta herida. Ves que esta que tanto te irrita de tu marido viene por esto otro. El Señor presta sus gafas. La Virgen te deja sus gafas y empiezas a ver a la gente a través de esas gafas del Señor. ¿Y qué pasa? Que en lugar de querer a pesar de sus defectos, los quieres más por sus defectos. Entonces la ira se transforma en ternura. Entonces la irritación se transforma en cariño. El alma de todos los seres humanos, cuando te tomas ese café con el Señor, ese café con la Virgen, produce una diálisis que lo cambia todo. Y nosotros tenemos que ir a esa diálisis, tenemos que ir a ese café. En el libro digo literalmente que la adolescencia de tus hijos te pille confesado, pero literalmente, porque todo esto que estoy contando
24/7, como se dice ahora, 375 días al año, todos los días de tu vida, también cuando estás esperando el resultado de una biopsia, es humanamente imposible, pero no en clave de Dios. Entonces, los primeros que tenemos que estar con las entradas en el bolsillo para poder tener esos dones del Espíritu Santo a full, tenemos que ser nosotros. No podemos ser ese camión de bomberos que sale disparado sin agua. Entonces, si estamos bien llenos del agua, podemos saciar y calmar a todos los demás. Entonces, en parte, que llevemos bien la adolescencia de nuestros hijos está en nuestras manos, en nuestra decisión de tener esas entradas del cielo y los dones del Espíritu Santo a 200 por hora. Em, Algo que les ayuda mucho a tener autoestima súper alta es conocerles. ¿Por qué? Porque si no pueden tener la tentación de pensar que su madre quiere un avatar, que si mi madre me conociese realmente como soy, no me querría. Y menos mal que mis padres no me conocen. Entonces es muy bueno para su autoestima que les quieran a pesar de conocerlos al tuétano, porque entonces es cuando no estamos haciendo un teatro, cuando vamos a la realidad. ¿Y cómo conocemos a nuestros hijos? Lo primero que digo en el libro es que conocer duele, siempre duele. Siempre hay un momento en que tu hijo dices, no me puedo creer que estemos en estas. O sea, yo pensé que mi hijo tenía la cabeza mejor amueblada, yo pensé que mi hijo iba a reaccionar bien en esta tesitura. O sea, te pueden sorprender y el 98% de los hijos te sorprenden negativamente. No pasa nada, es buenísimo. Es bueno saber lo que te falta para poder reparar. No puedes prevenir lo que no puedes predecir. Si tú sabes que te falta la levadura para hacer un bizcocho, la compras. Con nuestros hijos nos pasa un poco lo mismo. Podemos prevenir lo que podemos predecir. Si yo sé que esta hija mía no tiene determinadas cosas claras, podré darle la formación que necesita. Entonces tenemos que querer conocer a nuestros hijos. Y para conocerlos tenemos que conocerlo en todos sus roles, no solo en el rol de hijo. Tenemos que observar cómo es nuestro hijo como hermano, como es nuestro hijo en el deporte, choca con todos, cuando marcan un gol le choca al friki del equipo, cómo es nuestro hijo en los estudios. ¿Es bueno? ¿Es mal estudiante? ¿Deja los apuntes? ¿Es de los que no deja los apuntes y no te dejó copiar? O sea, todas esas cosas hay que valorarlas. ¿Cómo es nuestro hijo con sus amigos? ¿Cómo es nuestros hijos con nuestros hermanos? Ahí también sacas mucha información. Tenemos que querer conocerlos por su propio bien, por su propia autoestima. Y ellos tienen que aprender a conocerse, tienen que hacer esa marcha atrás cuando pierdo la paz, porque es saber decir, bueno, pues yo estaba contento y a partir de que vi esta historia en Instagram, que estos dos están tomando el café sin mí, pues perdí la paz, me enfadé. Tenemos que enseñarles y hacer esa marcha atrás y calcular por qué, en qué momento pierdo la paz y cómo puedo tener mi propio protocolo de actuación para volver a recuperarla. Los efectos secundarios de hacer las cosas como Dios manda, esa clave de Dios, siempre, siempre, siempre son positivos. Y me parece especialmente importante en la adolescencia el tema de la crítica. Criticar a personas en casa es malísimo. Ser eso radio del demonio que tiene las altavoces de las críticas y demás es muy negativo. Y tenemos que educarles en que casa no se consiente. O sea, me acuerdo una vez en casa de una amiga que dijo, mamá, fulanita hizo el acto con su novio. La madre. Y entonces digo, oye, pero qué falsa eres, tía. En fin, y entonces no podemos consentir eso. Y entonces tienen que estar acostumbrados a que se condena al acto y se disculpa al pecador. Pues esa niña a lo mejor lo que está es muy sola. Esa niña lo que está buscando es cariño y lo está pagando de una forma equivocada. Esa niña necesita una buena amiga. Entonces tenemos que condenar el acto, pero disculpar al pecador y desde pequeños. Fulanita robó la goma de Hello Kitty. Está mal robar, pero a lo mejor pues no pudo sucumbir a la tentación porque la goma de Hello Kitty era impresionante. Entonces está mal hecho, pero hay que disculpar al pecador, porque llegará un día en que él sepa que haga hecho lo que haya hecho, va a ser disculpado. Y porque a veces no es fulanita, a veces es tu propia hija que está mirando el termómetro de qué pasaría si tú te enteras de esto que ha pasado. Entonces, funcionar con ese manual de instrucciones
del decálogo siempre es positivo. La clave de Dios siempre tiene efectos más que beneficiosos. Em, Tengo una amiga que me decía: "Mar, ¿tú te acuerdas de esas noches en vela que no pegabas ojo con el bebé?". Y yo decía: "Sí". Me decía: "No se acuerdan nunca, de eso no se van a acordar en la vida". Entonces me dijo: "Entonces me he ido a Madrid y a Burgos a coger las entradas", como se hicieron las Spice Girls en su momento y demás, "y me he pasado la noche para sacar la entrada y luego vamos a concierto", y me dijo: "Pero esto lo recuerdan toda la vida". Entonces, pues hay que pensar que a veces necesitan ser conscientes de algún hecho extraordinario. Y los grandes hechos extraordinarios que podemos hacer por nuestros hijos son una romería a la Virgen. O sea, es el hecho extraordinario. Cuando un hijo te preocupa, tienes que aprovechar y hacer esa romería a la Virgen. Nosotros estábamos un verano preocupados por uno de nuestros hijos y hicimos una novena, subíamos a un santuario precioso a rezar a la Virgen y el noveno día yo bajé chafadísima porque ni olía a rosas, ni el sol bailaba, no había pasado absolutamente nada. Pero como estoy casada con un hombre muy sabio, me dijo: "Tú no te preocupes porque siempre pasa algo". Y ya en la teoría me la sabía, pero en el momento dije: No sé, madre mía, o sea, pasa algo aquí", que me enteré yo. Pues a los no muchos días, cuando volvimos del lugar de vacaciones donde estábamos, eh, pues mi padre me dijo que ese hijo mío que tanto me preocupaba, se había quedado dormido con el coche, tuvo un accidente siniestro total y había coincidido el día de la novena. Entonces, hay que hacer cosas extraordinarias, nada más extraordinario, nada más productivo, nada más lo mejor que puedes hacer es ir a una casa de la Virgen y además hay que ir a su casa, podemos rezar el rosario en casa, por supuesto, pero cuando vas a casa de una amiga, se escucha, la conversación tiene otro tono, te puede escuchar mejor y sobre todo en un santuario de la Virgen, ella tiene todos los medios que necesita para reparar el alma. Es como si tú te encuentras un médico en el súper, le preguntas una duda o si lo tienes en el hospital con los rayos, con el quirófano y con todo lo que la analítica, con todo lo que pueda hacer para ayudarte. Cuando tú vas a la casa de la Virgen, ella allí lo tiene todo, tiene sacerdotes para que te confiesen, para que te den una bendición, tiene sobre todo, y lo más importante, a su hijo allí delante. Y le puede decir pues lo que una vez dijo en las bodas de Caná, es decir, ahora, venga. Entonces, cuando necesitamos y nos preocupa especialmente un niño, vayamos a su casa, vayamos allí que nos va a estar escuchando. Em, Luego, los padres podemos yo me acuerdo que mis hijos me decían: "Es tan pesada, qué pesada eres, mamá". Y entonces, yo alguna vez cuando intento hacer oración tomándome ese café con la Virgen, pero estoy un poco espesa, pues cogía el evangelio a ver qué me salía, ¿no? A ver si me inspiro y tal. Y muchas veces lo abría y me salía, eh, sí, la parte de San Pablo que está dando un discurso y se viene arriba San Pablo, que diríamos ahora, empieza, y el joven, voy a leer el nombre porque con mi dislexia me lo puedo inventar, Eutiquio, está sentado, se queda dormido, se cae y se muere. O sea, San Pablo se vino arriba, se cayó, se murió. Y luego San Pablo va y lo resucita, ¿no? Entonces me decía mi hija: "Mira, mamá, es que eres tan pesada, que lo que Dios te quiere decir es que no te preocupes, pero que no seas tan pesada, que nos estás matando a todos". Yo me quedé como diciendo: "Pues igual sí, es verdad, soy muy pesada". Pero después me fui a la cocina y dije: "No, no, 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 no", y volví al comedor y dije: "No, no, no, lo que me está diciendo el Señor es que yo sea pesada, que si por esto os caigo mal, no pasa nada, que luego Él os resucitará". Ya con Eutiquio, o sea, fue ir a la cocina y dije: "No, esto no es por esto es por no hay que tener miedo". Y me dije: "Mira, de lo que yo nos diga, cuando llegue al cielo me van a decir: 'Ey, que tú no dijiste a tu hijo esto, que no insististe demasiado en lo otro'". No os cuento la contestación, que fueron unos antipáticos. Pero el caso es que no hay que tener miedo, que si somos pesadas de más, después ya, pues como San Pablo, luego ya va el Señor y lo resucita. Em, mm, Tenemos que estar todo el día diciendo sí, no, pam, 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 ¿no? Somos muy permas. Y a mí me pareció maravilloso escuchar pensar en los romanos, pan y circo. Los romanos escogían impuestos, les hacían la vida imposible, pero luego pan y circo, tenemos que dar pan y circo.
tenemos que hacer momentos guays en familia. Tenemos que buscar en la medida de lo posible y la medida de nuestra economía, tenemos que hacer planes, hacer un petito para que podamos hacer un plan extraordinario. Tengo una amiga que todos los reyes hace algo de merchandising familiar. Las sudaderas con la ubicación de su casa, algo. Si lo hacen las empresas grandes, por algo será. Esto a una voluntad es. Y yo pensé esto porque hablé con una niña que se había ido de casa. Le digo, ¿y qué te hizo volver? Y dice, oye, pues es que me moría de rabia cuando veía las historias de mi casa, las historias de mis hermanos pasándoselo pipa. Digo, esto vende, o sea, lo del pan y circo funciona. Entonces tenemos que concentrarnos en las épocas que somos más San Pablo ahí, que estamos moliendo, moliendo, moliendo. Tiene que molar, tenemos que ser divertidos y tenemos que hacer ese merchandising familiar. Y no tenemos que tener miedo a comerles la ficha del parchís. Y en este capítulo yo contaba en el libro que bueno, tuve varios abortos y en el primero, cuando se lo dije a los niños, pues todos estaban tristes. Y en el segundo, una de mis hijas me dijo, estoy triste, pero un poco menos que la otra vez. Y digo, ¿por qué? Y me dijo, porque la otra vez pensé que íbamos a ser tristes para siempre y ahora ya sé que dentro de un tiempo se me pasa. Entonces, esta niña tuvo la oportunidad de aprender esa medicina que nos tiene Dios preparados tan maravillosa en el tiempo. El tiempo, la rutina vuelve y será distinta, pero va a pasar. Y va a entender que el dolor ocupa mucho al principio, pero que es como ese barco en el puerto, que cada vez se va a ir más lejos, cada vez va a ser más pequeñita hasta que desaparezca. Y tenemos que darle la oportunidad a estos niños de que lo conozcan, porque lo van a necesitar. Nosotros ahora, cada vez que tomas un ibuprofeno, ya confías en que va a aliviar el dolor. Y estos niños tienen que confiar en que la medicina del tiempo nos la manda el Señor y que siempre hace efecto. Y la van a necesitar. Entonces es bueno que les comamos la ficha del parchís. Es bueno que, que aprendan a resignarse, que aprendan que no pasa nada, que no tienes que ir con la botellita de agua bebiendo cada 5 minutos, que no pasa nada. Después, creo que los tenemos que invitar a soñar alto y tenemos que pensar cómo hacer esto. Tenemos que invitarles a que hagan actos solidarios, que trabajen en una ONG, que saboreen el sabor de darse, porque si saborean, si paladean lo que es darse sin medida, van a ser mucho más felices y van a llenar ese espacio del corazón que no lo va a llenar de la toalla al cubata, del cubata a la toalla. No es lo mismo el verano, copa, toalla, toalla, cofa, que el verano que pueden estar trabajando en un campo de trabajo. No es lo mismo un viaje a Ibiza que un viaje a Auschwitz. No es lo mismo. Y tenemos que hacer que paladeen esa capacidad de ser superiores, de darse más, de ser mejores. Y en nuestras manos está ir orientando todo esto. Sobre todo que tenemos que poner en nuestra cabeza, buscar en qué sitio pueden ser solidarios. También tienen que, hablo a los padres en situaciones muy difíciles, no soltar el mango de la sartén. No, cuando un hijo se te revira mucho y se te pone muy complicado, tienen un cheque en blanco, siempre vamos a estar ahí, pero yo y Javier lo hablamos mucho, sin perder el norte. Nuestra casa tiene que seguir siendo una casa que pueda entrar Dios a cualquier hora y a todas las habitaciones. Entonces, tienes un hijo que se ha revirado, quieres al hijo, pero no convives con su pecado. Y reflexionábamos sobre el hijo pródigo. El padre siempre está ahí, pero no convirtió su casa en un lupanar para que el hijo no se fuese. Su casa siguió siendo una casa que se regía por la moral, por el trabajo, su castillo seguía. Se podía entrar el Señor de la Sagrada Familia a cualquier hora y en cualquiera de sus moradas. Y su hijo tenía el cheque en blanco. Pero gracias a que el padre se mantuvo firme, cuando el hijo cambió tuvo a dónde volver. Si hubiese convertido su castillo en un lupanar, si hubiese dicho, para no perderte, te consiento todo lo que quieras,
no tendría dónde volver. Entonces tenemos que lidiar un poco con todo lo que se nos va a venir, que se nos van a venir pues, situaciones familiares muy complicadas, pero que nuestro hogar siga siendo este remanso de paz. Luego más adelante hablaré de lo mucho que hablé con el padre Fortea, el surfista, en el libro sobre los adolescentes. Pero, entre otras cosas, yo le pregunté cómo lidiar con las situaciones irregulares de hijos en nuestras vidas. Y entonces él me dijo algo que me pareció muy sensato, como es él, y dijo, hay actos intrínsecamente malos, robar, matar, actos no intrínsecamente malos. Entonces, tu hijo con una situación irregular, una pareja homosexual, no es intrínsecamente malo que vengan a cenar a casa, respetando tu sensibilidad, pero no que se vengan a vivir a casa. O sea, hay que seguir lanzando puentes, pero que nuestra casa siga siendo ese palacio, ¿no? del padre del hijo pródigo. Y en esos puentes yo encontré sentido a unas frases de San José María que nunca acababa de entender, en ese conceder sin ceder con ánimo de recuperar. Entonces yo te invito a comer a casa, pasas la Nochebuena con nosotros, luego te vas a tu casa, pero aquí sigo, sigue siendo mi hijo y aunque no comparta tu situación, tenemos ese conceder sin ceder con ánimo de recuperar. Y me parece que como cada vez vamos a tener en todas las familias situaciones complicadas, tener esas luces son positivas. Más cosas. Pues cuando hablé con Fortea le dije, bueno, voy a preguntar a una orquesta qué pasa con la adolescencia. El ángel de la guarda se coge una baja y entonces estamos a merced aquí de los demonios. Y entonces el padre es que es muy gracioso, aparte de ser muy amable, porque le escribí, me contestó, llama a mi hija mía al momento, me atendió el teléfono y estuvimos hablando casi una hora. Y entonces digo, pero, ¿qué pasa con el demonio? Ataca, me dijo, hija mía, no hace falta. Mira, los demonios son muy vagos, son unas criaturas que no trabajan, o sea, tienen todos los defectos del ser humano, son perezosos, pero si no hace falta, no trabajan. Adolescencia, no les hace falta nada. Las hormonas y la sociedad ya lo tienen todo hecho. Entonces, y Dios los tiene muy atados con la gente joven. Si no los estuviera atados, es que no necesitan hacer nada. Y dice, siempre me ponía ejemplos de animales, me decía los elefantes, cuando un elefante está en la pubertad, en la adolescencia, pasan. Ellos siguen, la manada está allí, están haciendo el tonto al final de la fila y ya saben que no se preocupan demasiado, que esto ya caerá. Entonces me decía, hija mía, hay que estar ahí, hay que atenderlo, hay que hablar mucho con ellos antes de que sean adolescentes, porque es el momento en donde todo entra. Y me decía, hija mía, y me hacía mucha gracia que me decía, las niñas que vayan a los clubs, las niñas que vayan a los clubs, porque las niñas, bueno, todos, pero se veía muy preocupado por el tema de la mujer y me decía, las niñas que vayan al club, y que me decía, y que hacer es un poco de ambientes de confort no es malo porque las tortugas no llevan caparazón sin sentido. Entonces, bueno, que les pongamos un poquito de caparazón cuando son pequeños para que puedan crecer bien. Y normalmente, cuando estamos rezando, en el libro Calendario de Adviento hablo de ese patronus, ¿no? De ese lanzar ese hechizo para que no te pase nada a los tuyos, que es ni más ni menos que el Santo Rosario, ¿no? Cada Ave María, estás ahí, ese Kalashnikov que decía San Juan Pablo II, esa arma poderosa, es lo mejor que podemos hacer como padres. Es esa proyección de cuidado. Y yo le decía a las niñas el otro día, cuando estábamos buscando al Señor Darcy, ¿estáis rezando el rosario ya por vuestro marido? ¿Estáis rezando ya por vuestro Señor Darcy? Porque ya podéis hacerlo. Pues nosotros tenemos que ser muy conscientes que esos 15 minutos son los segundos más poderosos que vamos a tener todo el día para proteger a nuestra familia. Y cuando rezamos, cuando nos tomamos ese café, estamos ayudando muchísimo a detectar lo que nuestros seres queridos necesitan. Que cuando vamos a esa misa estamos reparando lo mal que lo hicimos. Y así tenemos paz interior nosotros y estamos poniendo en la patena a nuestros hijos.
todo es maravilloso y la gente te dice: "Es que, es que, es que, sí, es que, es que". Digo, cuando la frase empiece por es de los asquerosos, te están o sea, el demonio no te quiere en tu puesto de guardia, porque tu puesto de guardia está en la Santa Misa ofreciendo a tus hijos, tu puesto de guardia está en el rosario. Y cuando el demonio tienta, tenemos que detectarlo, primero por el esque. Cuando está el esque, sospecha, pero normalmente a los padres de familia no te va a tentar diciendo: "Bueno, vete a fumar un porro", o sí, pero bueno, que lo normal es que te diga: "Con la plancha que tienes, no vas a ir adelantando la cena, vas a irte a misa sin pasar el aspirador". O sea, las tentaciones no es tonto, serán vagos, pero de tontos no tienen nada. Entonces, nos va a tentar para que no estemos en nuestro puesto de guardia, porque se juega mucho. Cuando estamos en el puesto de guardia, le estamos volviendo a nuestra familia intocable, con esas entradas en el cielo en el bolsillo. Y yo creo que es bueno que todos los que, por lo menos tengo toda la intención de que cada vez que hablo de este libro, hablar de la comunidad cenáculo. Porque la comunidad cenáculo surge porque una monja, la madre Elvira, ve que nadie se está ocupando de los despojos de esta sociedad, gente con adicciones, drogadicción, ludopatías, gente que está completamente descolgada y que ella los acoge con ayuno, con oración, sin metadona. Y esto se llama Comunidad Cenáculo, está en Medjugorje, está en Tarragona, hay en distintos sitios y han recuperado a gente por la que ya parecía que no había nada que hacer. Entonces, esto es como cuando alguien está enfermo y te dicen, en Houston lo recuperan. Bueno, pues aquí tenemos nuestro Houston para las heridas del alma que parece que son incurables, tenemos que acordarnos de Comunidad Cenáculo. Todo el mundo conoce el Proyecto Hombre, pues la Comunidad Cenáculo tiene que ser más conocida que el Proyecto Hombre, porque sacan a la gente adelante, sin metadona, con oración, o en clave de Dios. Y ya para terminar, os voy a leer el último capítulo, el de Siempre Golden, porque bueno, porque va un poco en la línea del libro, ¿no? En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Siempre me ha cautivado el libro de Rebeldes. Su autora, Susan Hilton, lo escribió con solo 16 años. Supongo que la adaptación del cine realizada por Coppola, con Patrick Swayze, Rob Lowe, Tom Cruise, avivó mi interés por la novela. En ella se desarrolla el tema de las peleas entre pandillas de chicos ricos y pobres en el entorno de un instituto. El libro culmina con la carta que uno de los chicos pobres, Johnny, escribe a su amigo antes de fallecer, a causa del gesto heroico de salvar a unos niños. En la carta hay dos mensajes. El primero: ha merecido la pena. Merece la pena morir dando la vida por los demás. Y aunque en la novela lo dice Johnny, hace 2000 años, Cristo entregó su vida por mí, por ti, por tu adolescente. Somos esos niños salvados de las llamas. Que no se nos olvide que hemos sido pagados a gran precio y que merece la pena olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros intereses y dedicar nuestra vida a ayudar. Ahí es donde encontraremos la verdadera felicidad. Merece la pena. Y el segundo mensaje: es difícil de conseguir mantenerse golden, dorado. Que las responsabilidades y problemas de la vida no nos hagan perder la luz que envuelve la adolescencia. Cuando empiezas a recibir respuestas dolorosas a tus arranques de nobleza. Cuando pareces el bufón de la corte por hablar de querer llegar al cielo. Cuando te has sentido utilizado. Cuando has fracasado en varios intentos. Cuando pasa la vida, la oscuridad que siempre trae consigo el cinismo puede hacernos perder el dorado de nuestra juventud. En su carta de despedida, Johnny le pide a su amigo que no cambie nunca, que siga siendo dorado, algo tan precioso como difícil de mantener. Y solo hay una manera de conseguirlo: cuidando nuestra infancia espiritual, siendo esos niños que saben que su padre lo puede todo, que no hay imposibles para él, recordando cada día que nuestra meta es el cielo, que las malas caras y las burlas que nos podamos encontrar en esta vida no entrarán en el cielo, que merece la pena darse y darse hasta la cruz, soñando con grandes proyectos e ideales, a pesar de nuestros fracasos. La infancia espiritual acorta las distancias entre generaciones. Piensa ahora en San Juan Pablo II,
que a pesar de su vejez y de su enfermedad seguía siendo dorado y hacía vibrar a millones de jóvenes. A nosotros el dorado nos mantendrá también siempre jóvenes, como lo es nuestro hijo, aunque meta la pata, llore por sus amigos y se sienta a veces desorientado y otras invencible. Todo eso merece la pena, merece la vida entera y la vida eterna. Y ahora, no sé si os queda alguna duda. Sí, ahora, bueno, nada, yo qué sé, yo creo que hace falta dar mucha paz a los padres. Eh, y tenemos que ser en las instituciones, en los cursos de orientación, tenemos que conseguir dar paz. Que si Dios está detrás, da igual, estás a tiempo. Y a partir de ahí todo lo más, porque en clave de Dios todo coge otra perspectiva. Y es una perspectiva más fácil, porque no todo está sobre tus hombros, sino sobre los hombros de un padre amoroso, que además es el padre de tu hijo y que lo quiere más y mejor que tú. Y entonces saber que no todo está en tu mochila hace que respires más profundamente sin tanto agobio. Manu, te hago una pregunta, porque pareja, sobre todo la mayoría adolescente, claro, vas a traer querido un bebé a casa. Normalmente todos mis amigos, todos fenomenal, traería, y esta hija te adora es pequeño, no me es nada de gracia de mí. Tú tomas es casa, entonces sí que, no sé, luego fue como, pues yo tanto explico, o sea, que como me recomienda, María, dije, es por lo, porque lo peor que me sale es el desastre, te quiero de y Le vas a contar a tu hija lo que te voy a contar ahora, ¿vale? Mira, en un congreso de familias numerosas me preguntaron qué es lo que teníamos común los padres de familias numerosas. Y yo les dije que estamos acostumbrados a perdonar y no a nuestros hijos. Estamos acostumbrados a perdonar porque cada día, cuando acaba el día, yo no he llegado al cuento que tenía que contar. No he llegado a que los zapatos estén pulidos como tenían que estar pulidos, porque siempre me acuerdo del día que envié a mi hija a la universidad, que yo había pensado, "Jo, cuando vaya a la universidad voy a ir con ella y voy a poner unos pósters y voy a decorarle la habitación preciosa para que se sienta muy acogedora". Y como estaba esperando un bebé y Javier no estaba, acabé haciendo lo que hice tantas veces en tantos cumples, meterla en un coche con otros padres. Y, y me sentí fatal, o sea, lo que lloré, porque lo que más cuesta como madre no es lo que no llegas a hacer. Yo coser no sé coser, nunca van a tener los mejores disfraces, aunque fuese hijo único. Pero lo que sabes hacer bien, donde eres excelente, no llegar, eso duele muchísimo. Y el Señor me mandó un regalo, que el Señor siempre da los regalos, siempre te lo tiene guardado ahí en el confesionario, te vas, te llevas un regalito de estos que te dan paz en el alma y que espero que le dé paz a tu niña. Y me dijo, piensa en el dolor de San José cuando no pudo hacer la cuna para su hijo. ¿Cómo serían las cunas de San José? Sería el Bugabú de Nazaret. O sea, es que cómo iba a ser las... ¿Qué pedazo cunas haría San José? Pero el Señor no necesitó la excelencia de San José. El Señor quiso sus brazos, quiso su desastre de... Yo pienso en San José, qué desastre de entrar, no tener un sitio, no le encontró un sitio a la Virgen. Pues el Señor no necesitó la excelencia de San José. Quiso que le entregase la rabia y la frustración de no llegar a todo como le hubiese gustado llegar. Y los padres de familia numerosa tenemos que pensar en el Bugabú de San José. El Señor no necesitó sus cunas, pero está necesitando esa renuncia a nuestra excelencia, porque Él pone lo demás. Díselo a tu hija de mi parte, y si no me llamas, y se lo digo. Me la pasas y se lo cuento yo se lo cuento. Porque, bueno, pues porque no llegamos y porque es una porra frita no llegar a donde sabes llegar.
Pero ese regalazo que me estuvo esperando en el confesionario, porque yo estaba dándole muchas vueltas, el demonio te tienta, y has tenido más hijos de los que deberías tener. La responsabilidad pues, responsable son unas palabras que hacen que nos entremos en taquicardia muchas veces diciendo, a ver si he tenido más hijos de los que debería tener porque no los atiendo. Entonces hay que confiar en Dios porque Dios no he tenido a mi hija número 12 porque, Dios estaba mirando para otro lado y se despistó y, llegó paz. No, o sea, cada hijo, cada niño que viene al mundo es un ser querido y soñado por Dios desde toda la eternidad. Y tú estás colaborando con él. Eh, Todo lo que va a venir con este niño va a ser maravilloso. Y tenemos que pensar, pues eso, que tenemos que ceder nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra autosatisfacción y nuestra excelencia.